En este caso vamos a resolver este ejercicio que nos pide construir una función personalizada que calcule el promedio bajo las siguientes condiciones. En nuestra tabla tenemos un conjunto de registros con campo de número de orden, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, asistencias, nota 1, nota 2, y queremos en esta columna completar el campo promedio. Nos dice que el promedio se va a calcular de acuerdo a si es menor de 30 años, se le considera un 30% de asistencia, 30% de nota 1 y 40% de nota 2. En caso contrario, y si tiene menos de 75% de asistencias, el promedio va a ser 40% de asistencia, 30% de nota y 30% de nota 2. Y finalmente, en caso de que no sea ninguna de las dos anteriores, el promedio será 10% de asistencia, 30% de nota 1 y 60% de nota 2. Tenemos que tener en cuenta que la asistencia está en un sistema en base 100 y las notas en base 20. Entonces, cuando queramos obtener el promedio, debemos convertir previamente la asistencia a un sistema en base vigesimal, en base 20, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a proceder con la construcción de la función personalizada. La función se construye en el editor de Visual Basic, para lo cual presionamos la combinación de teclas Alt F11. Eso nos va a abrir el Visual Basic para aplicaciones, y en este caso podemos observar que tenemos nuestro libro 2, que es el que está actualmente abierto, pero no hay ningún elemento que estemos usando para construir la función, así que tenemos que agregarlo. Para agregar ese elemento tenemos que irnos a la ficha insertar o al menú insertar y escoger la opción módulo. En los módulos es donde podemos escribir nuestras funciones. Hagamos clic en módulo y ok, aquí vamos a crear nuestra función. Listo. La función se crea con la palabra reservada función, seguido un espacio, y le colocamos el nombre que queremos darle. El nombre no puede ser ninguno de los nombres de funciones que ya existen. Por ejemplo, no puedo colocarle la función promedio o la función suma o la función producto, porque son funciones que ya existen en el Excel. Tengo que inventarme una función diferente. Puede ser prom01, por ejemplo. Prom01, no hay ningún problema. Bueno, las funciones necesitan argumentos, es decir, elementos que yo necesite pasar para que se pueda hacer el cálculo. En este caso yo voy a necesitar, por ejemplo, la cantidad de años o el tiempo en años que debo evaluar para esta condición, ¿no? Si es menor de 30 años, me dice. Lo que yo tengo aquí es una fecha de nacimiento, pero fácilmente podría yo obtener o pasarle a esta función cuál es la cantidad de años que han pasado desde el momento en el cual estoy ejecutando la función hasta la fecha de nacimiento de la persona. Entonces voy a crear un parámetro que se llame tiempo, y eso va a ser la cantidad de años, coma. Voy a crear un parámetro que se llame asistencia. Ese es el otro elemento. Asís se entiende perfectamente. Nota 1 va a ser para mí N1 y nota 2 va a ser N2. Son 4 parámetros que estoy definiendo para esta función prom01. Bueno, lo siguiente es trabajar con los casos, cada uno de ellos, y para eso utilizamos la estructura if. Entonces escribo if, que es un condicional similar a como se utiliza la función si en Excel, solo que en este caso lo vamos a hacer en programación. Hacemos una condición, ¿no?, preguntando si el tiempo
es menor que 30. Si el tiempo en años es menor que 30, ¿qué debe hacer? Then. Then es entonces. Y le ponemos enter. Fíjese cómo se ha ordenado la estructura para poder ir construyendo el código que deseo implementar. Bueno, vamos a colocar un espacio para organizar mejor nuestro código y aquí calcularemos de acuerdo a lo que nos dice, ¿no? Cuando el tiempo sea menor que 30 años, vamos a considerar que el promedio va a ser igual, prom01 va a ser igual, si ustedes se dan cuenta, es el 30% de la asistencia. ¿Cómo lo calculamos? Pues el valor de la asistencia lo tenemos ahí, asistencia, asis, ¿no? Sin embargo, este es un valor centesimal, como les decía, hay que convertirlo a la base vigesimal. ¿Cómo lo hago? Lo multiplico, asis por 20, dividido entre 100, muy bien, y ya está en sistema vigesimal. Pero ahora la indicación es que debe ser el 30% del promedio. Entonces todo esto lo multiplico por 0.3, eso es el 30%. Perfecto. Luego le sumo el 30% de la primera nota, sería N1 por 0.3. Y finalmente voy a mover un poquito la ventana, el 40% de la nota 2. Entonces sería N2 por 0.4. ¿Sí? Muy bien. Vemos cómo se hace un poco de espacio el Visual Basic para poder contener a los elementos de mi función. Ok, ahí sí se puede ver, me parece, toda la función completa. Y continúo. Si no es así, entonces pongo un else, pero hay una condición que tengo que verificar, que es las asistencias. Entonces le pongo un else if. Si el tiempo no es menor que 30, entonces pregunto ahora el tema de las asistencias. Else if asis menor, ¿no?, que 75. Si las asistencias son menores a 75, entonces then, y nuevamente puedo proceder a copiar y pegar para poder realizar los cálculos necesarios. Prom01 va a ser el 40% de las asistencias. Entonces esto lo multiplico por 4 y sería 30% de nota 1 y 30% de nota 2. Perfecto, ¿no? 40 más 30 son los 100. En cualquier otro caso, el promedio debe ser como indica en la última condición. Entonces simplemente else y pegamos ahora la última opción, que en este caso sería 10% de la asistencia, solo multiplico por 0.1, 30% de nota 1, que como ustedes se dan cuenta se mantiene siempre en la misma, y sería 60% de la nota 2. Ok, ese sería entonces el cálculo final para mi función prom01. Ok, entonces ahora vamos a probarla. La recomendación es que esta tabla se convierta de ser simplemente un rango de celdas a ser una tabla de datos. Entonces es mejor porque cuando yo hago el cálculo se implementa rápidamente. Entonces voy a convertir la tabla, insertar tabla, digo que tiene encabezado, acepto. Y si no deseo que aparezcan esas listas o esas flechas desplegables, las oculto en datos, filtro, ¿no? Aparecen así. Bien, entonces voy a escribir aquí la función que acabo de crear, igual prom, y fíjense cómo aparece en la ayuda prom01,
Lo que no aparece son los elementos a insertar. Yo sé que son 4 elementos, ¿no? El tiempo, la asistencia, nota 1 y nota 2. En ese orden tienen que estar. Bueno, el tiempo es la cantidad en años. Entonces, para eso yo voy a usar una función que se llama año, que me permite sacar la cantidad de años de hoy. Sin embargo, otra forma, y le voy a hacer antes de escribir una demostración para que ustedes vean, es utilizando una resta de valores. Existe una función de fecha denominada hoy, que lo que hace es obtener la fecha actual, ¿no? La fecha actual. Yo puedo restar la fecha actual, ¿sí?, menos la fecha de nacimiento, por ejemplo, y obtener una fecha o una cantidad de días, que lo estamos mirando ahorita en un formato de fecha, pero podríamos arreglarlo para que se visualice en un formato numérico. Y esa es la cantidad de días que han pasado. Si yo quiero saber cuántos años han pasado, ¿qué es lo que debo hacer? Esto lo divido entre 365.2. Y esa es más o menos la cantidad de años. ¿Ok? Y esa es la cantidad de años. Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar para proceder con el primer argumento. Entonces, al final, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es simplemente restar la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento y dividir todo eso entre 365.2. Ese sería mi primer argumento. Prom 01 paréntesis, otra vez paréntesis para que se pueda hacer la división de hoy, abro y cierro, menos la fecha de nacimiento, que la tengo aquí. Ok, muy bien, es el campo FECNAC, correcto, y divido todo esto entre 365.2. Perfecto. Todo eso es mi primer argumento, tiempo. La cantidad de años que han pasado entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. Coma o punto y coma. En este caso mi separador de argumentos es punto y coma. El segundo argumento, que sería asistencia, que es un valor directo. Punto y coma. El tercer argumento, que es nota 1. Y el cuarto argumento, que es nota 2. Eso sería todo. Procedo a cerrar el paréntesis, pongo enter. Ajá, acá me da un error y es justamente que necesito cerrar el if, ¿no? El if ha empezado, pero no lo he cerrado aquí, entonces no hay problema. Puedo ubicarme en la parte final de mi función y colocarle un end if y listo. Entonces lo bueno es de que puedo interactuar y corregir, ¿no? Bueno, en este caso lo he completado y ejecuto el continuar. Y noten cómo ahora se ha hecho el cálculo de todos los alumnos. Y ese es el resultado de mi función personalizada, con lo cual estamos concluyendo esta demostración. Si yo quisiera hacer algún cambio en algún momento, siempre puedo entrar al F11 y poder hacer alguna modificación como lo hice, ¿no? Para poder agregar, para poder modificar algún componente de la función personalizada. Muy bien, espero que les haya servido. Muchas gracias.